Buenos días. Sesión pública ordinaria a distancia de 5 de octubre de 2021. Debido a la emergencia sanitaria relativa a la epidemia generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, en concordancia con los retos sanitarios que conlleva la nueva normalidad y en consistencia a las recomendaciones del Gobierno federal en materia de sana distancia, con la finalidad de prevenir una mayor propagación del virus en lugares concurridos, además de que esta Sala Regional del Caribe se encuentra obligada a adoptar las medidas que resulten necesarias para proteger la salud de todas las personas ante el grave riesgo que implica la referida enfermedad, se les informa a todos los presentes que esta sesión será a distancia a través del sistema de videoconferencia. Secretaria de Acuerdos, se le solicita que confirme si alguna persona se encuentra en las instalaciones de esta sala y desea presenciar la presente sesión. Magistrado presidente, se hace constar que no compareció persona alguna. Gracias. Secretaria de Acuerdos, se le instruye para que verifique si está correctamente activado el sistema de videograbación, con el fin de cumplir con lo establecido en el numeral 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Señor magistrado presidente, se le informa que el sistema se encuentra activado y funciona adecuadamente. Asimismo, se hace de su conocimiento que se verifica la asistencia del Pleno de la Sala Regional del Caribe, integrada por el magistrado Alberto Romo García, presidente de la sala y titular de la tercera ponencia de esta sala. El magistrado Manuel Carapio Ortiz, titular de la primera ponencia, y el licenciado Rogelio Olvera Márquez, primer secretario de Acuerdos de la segunda ponencia de esta sala, actuando en suplencia por falta temporal del magistrado titular de dicha ponencia a partir del 2 de marzo de 2020, de conformidad con los artículos 48, tercer párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, primero y segundo, con relación al considerando 12 del Acuerdo G/JGA/31/2020 de 5 de marzo de 2020, emitido por la Junta de Gobierno y Administración de este tribunal, donde se aprobó que dicho secretario supla la falta de la magistrada en la ponencia de su adscripción y ante la falta de los magistrados supernumerarios de este tribunal para este fin, mismo que ya se encuentra publicado en la página web institucional de este mismo órgano. Muchas gracias. Una vez verificada la asistencia, se abre la sesión pública ordinaria de esta Sala del Caribe, fijada para hoy, siendo las 13:04. Secretaria, le solicito de cuenta del listado de asuntos a sesionar conforme al orden del día. Con gusto, señor magistrado presidente. El orden del día se integra únicamente con un asunto de la tercera ponencia, siendo ponente el magistrado Alberto Romo García. Gracias. Teniendo el uso de la voz, doy cuenta al Pleno del siguiente asunto. Juicio contencioso administrativo número 1110-15-20-01-3. Sentencia definitiva en cumplimiento a la ejecutoria de 26 de marzo de 2021, así como al oficio 2219 de 10 de septiembre de este año, dictados por el primer tribunal colegiado del 27º Circuito en el juicio de amparo directo 144-2020. Resolución impugnada. La resolución contenida en el oficio número 500-13-00-01-01-2015-004514 de 13 de agosto de 2015, emitida por el administrador local de Auditoría Fiscal de Cancún en el estado de Quintana Roo, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la cual se autorizó parcialmente a la oyactora la solicitud de devolución del saldo a favor del impuesto al valor agregado. Consideraciones del proyecto. Se analiza la legalidad de la resolución impugnada respecto de la procedencia de la solicitud de devolución del impuesto al valor agregado parcialmente negada en sede administrativa. La actora controvierte la indebida fundamentación de la resolución impugnada y que con los documentos aportados ante la autoridad se acredita la materialidad de los servicios que le fueron prestados.
del análisis que se realizó en cumplimiento a la ejecutoria emitida por el primer tribunal colegiado del 27º Circuito en el juicio de amparo 144/2020, a la totalidad de las pruebas aportadas a juicio, se advierte que la actora no logró demostrar la efectiva materialidad y realización de las operaciones consignadas en las facturas expedidas por sus proveedores. En efecto, a través de las pruebas documentales consistentes en la resolución impugnada, el acuse de recibo de la solicitud de devolución, el oficio de requerimiento de información y documentación, la orden de visita domiciliaria y sus actas parciales, únicamente se acreditan los fundamentos y motivos que sirven de sustento a la autoridad demandada para la emisión de la resolución impugnada, los hechos que conoció durante el desarrollo de una visita domiciliaria para verificar la procedencia de saldo a favor solicitado en devolución y la fecha en la cual la actora presentó su solicitud de devolución. Pero de su análisis adminiculado no se desprende que a través de las mismas se acredite la existencia de las operaciones cuya devolución rechaza la autoridad. De las documentales consistentes en copia certificada de las escrituras públicas exhibidas, únicamente acreditan la constitución de la sociedad hoy actora y su objeto social. Pero de su análisis adminiculado no se desprende que a través de las mismas se acredite la existencia de las operaciones cuya devolución rechaza la autoridad, pues de su contenido no se logra advertir las circunstancias de tiempo, modo y lugar que otorguen convicción a esta juzgadora sobre la forma en que los servicios fueron efectivamente prestados por el periodo solicitado en devolución y por parte de los proveedores. Por lo que hace a las documentales consistentes en: número 8, anexo A de fecha enero 2014, denominado Especificaciones de Fabricación e Hincado de Pilotes, y adendum del contrato de obra, precios unitarios y tiempo determinado de fecha 29 de enero de 2014. Y número 13, presupuesto de obra de la primera fase, cimentación profunda de fecha 2 de enero de 2014. Únicamente se advierte de la primera la descripción y o condiciones específicas de las obras de pilotaje, y en la segunda que fueron pactadas entre la actora y uno de sus proveedores de acuerdo al contrato celebrado el 23 de enero de 2014 y su adendum de fecha 25 de enero del mismo año. Sin embargo, son insuficientes entre sí para acreditar la existencia y o materialidad de las operaciones cuya devolución rechaza la autoridad, pues de su contenido no se logra advertir las circunstancias de tiempo, modo y lugar que otorguen convicción a esta juzgadora de que corresponden a servicios efectivamente prestados por el periodo solicitado en devolución y por parte de dicho proveedor y no por las diversas personas morales subcontratadas por este. Respecto a los registros contables de las operaciones efectuadas con los proveedores de la actora, contenidos en los papeles de trabajo, libro mayor, libro diario, balanza de comprobación del mes revisado, entre otros, únicamente demuestran que contablemente se registraron esas operaciones para efecto de realizar los cálculos correspondientes para el pago de sus impuestos y arribar a la conclusión de contar con un impuesto al valor agregado acreditable por el periodo revisado. Sin embargo, son insuficientes entre sí para concluir que las operaciones registradas efectivamente se llevaron a cabo, pues de su contenido no se logra advertir las circunstancias de tiempo, modo y lugar que otorguen convicción a esta juzgadora de que corresponden a servicios efectivamente prestados por el periodo solicitado en devolución y por parte de los proveedores. Por lo que hace a los comprobantes fiscales, facturas que amparan las operaciones observadas por la autoridad, comprobantes de transferencias bancarias y estados de cuenta bancarios, tales probanzas solamente demuestran que la actora cumple con los requisitos fiscales previstos en los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, son insuficientes para acreditar que las operaciones que amparan se materializaron, ya que al tratarse de documentales privadas, por sí solas carecen de fuerza probatoria para demostrar la certeza de su contenido, pues debió aportarse algún otro elemento probatorio que demuestre las circunstancias de tiempo, modo y lugar a través de las cuales se otorgue convicción de que los servicios descritos efectivamente fueron prestados y por conducto de los proveedores del actor. Lo anterior, aunado a que del análisis que
a los contratos de obra a precios unitarios y tiempo determinado celebrados por la actora con sus proveedores, por sí solos no prueban de manera indefectible que los servicios que en ellos se detallan efectivamente se hayan realizado, sino que únicamente hace fe de la existencia de las declaraciones en dicho contrato, mas no de la existencia de los hechos declarados. Máxima, cuando de estos no se desprende que los actos contratados correspondan exclusivamente al periodo revisado. Además, al tratarse de documentales privadas, es necesario la exhibición de algún otro medio de prueba que perfeccione su contenido a efecto de dotarlas de veracidad en relación con los servicios que supuestamente se prestaron, pues debió aportarse algún otro elemento probatorio que demuestre las circunstancias de tiempo, modo y lugar a través de las cuales se otorgue convicción de que los servicios descritos efectivamente fueron prestados y por conducto de los proveedores en el periodo revisado. Además del análisis hecho a la cláusula 13ª de cada contrato celebrado entre la actora y cada uno de sus proveedores, a fin de analizar el derecho subjetivo solicitado en la instancia, se advierte que las operaciones facturadas y supuestamente prestadas por los citados proveedores no podían subcontratarse, por lo que es evidente que el argumento de la actora, sustentado en los elementos probatorios exhibidos para acreditar la materialidad de las operaciones prestadas por esos proveedores, parte de una premisa falsa y por ende deben ser tildadas de infundadas, pues dichos servicios expresamente se pactó que no podían subcontratarse. De ahí que no existe elemento de prueba que acredite que los servicios que pretende acreditar la actora hayan sido prestados directamente por los proveedores a quienes realizó los pagos amparados conforme a las facturas que les fueron expedidas. Máxime que de las facultades ejercidas por la autoridad, de la documentación revisada, las bases de datos y la visita domiciliaria realizada a uno de sus proveedores, se conoció que sus proveedores realizaron operaciones con otras personas morales que les prestaron servicios para llevar a cabo la construcción del hotel propiedad de la contribuyente y actora, siendo que, como ha quedado establecido anteriormente, conforme a cada contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado celebrado entre el accionante y sus proveedores, estos últimos no podían subcontratar en todo o en parte la ejecución de las obras pactadas en dichos contratos, sin que al efecto la hoy demandante desconociera o negara dicha subcontratación. Por lo que no puede estimarse como acreditable el impuesto al valor agregado trasladado en facturas por concepto de distintos servicios ahí contenidos que no fueron proporcionados por los propios proveedores y que conforme a cada contrato celebrado entre el accionante y los proveedores se estipuló expresamente la imposibilidad de realizar dicha subcontratación en forma total o en partes. Inclusive cuando se pactó que para ello se requeriría consentimiento expreso del accionante sin que al efecto exhibiera documento alguno que demostrara dicha autorización. Por otro lado, cabe señalar también que, respecto de las documentales consistentes en licencia de construcción de obra nueva, licencia de funcionamiento y las escrituras públicas de fecha 9 de septiembre de 2005, que a juicio del actor amparan la legal posesión en donde se llevó a cabo la obra de construcción, únicamente demuestran el permiso para ejecutar determinadas obras y la posesión de un área determinada, pero son insuficientes para acreditar que los proveedores de la actora contaban con activos, infraestructura y trabajadores para haber llevado a cabo las operaciones contratadas. Asimismo, dentro de la copia certificada del expediente administrativo del que deriva el acto impugnado, obran agregadas las estimaciones de obra y archivo fotográfico de cuyo contenido se describen diversos trabajos a realizar respecto del desarrollo inmobiliario de la actora, así como evidencias fotográficas de los trabajos en desarrollo. Sin embargo, de su análisis adminiculado, no se logra advertir que las estimaciones de obra y servicios ahí contenidos y las fotografías aportadas correspondan a servicios prestados por los proveedores de la actora en el periodo revisado. Lo anterior es así, pues la valoración y alcance de las pruebas privadas y públicas certificadas, donde se contengan manifestaciones realizadas por las partes, está sujeta a la comprobación y veracidad de esas manifestaciones, esto es, al perfeccionamiento de las mismas, a través del cual se otorgue certeza de la existencia de su contenido. En el presente caso, que todas las prestaciones de servicio que se relacionan en las estimaciones de obra y en el acervo fotográfico efectivamente fueron prestados por los proveedores que expidieron las facturas.
De igual manera, los medios de prueba aportados por la parte actora a juicio, diversos a los ofrecidos en sede administrativa, tales como la pericial y la inspección judicial, resultan insuficientes para desvirtuar la legalidad de la resolución combativa. Ello es así, toda vez que, respecto de la pericial contable, del análisis que hace esta juzgadora a los dictámenes periciales rendidos por el perito designado por la parte actora, la autoridad demandada, así como por el perito tercero en discordia nombrado por esta sala, se advierte que si bien la citada pericial debe estar encaminada a resolver cuestiones técnicas contables, lo cierto es que el punto a dilucidar en el presente caso es la materialidad de las operaciones, no así la deducibilidad de las facturas pretendidas por la incoante. Máxime, cuando la autoridad en ningún momento cuestionó si las cantidades instadas estaban indebidamente asentadas en la contabilidad de la actora, sino que el rechazo parcial atendió únicamente a cuestiones legales. Ahora, en torno a la inspección judicial ofrecida con el fin de que personal de esta sala se constituyera en el predio que corresponde a un hotel a constatar la materialización de las obras derivadas de la contratación de servicios con los proveedores de la actora, de la valoración realizada por esta juzgadora a dicha prueba, se arriba a la conclusión de que si bien constituye un medio de prueba que concatenado con las documentales que obran en autos arroja un indicio, lo cierto es que tampoco puede establecerse con certeza que dicha obra se refiere en su totalidad a las operaciones amparadas con las facturas revisadas por la fiscalizadora y que éstas efectivamente hubieran sido realizadas por los proveedores de la actora o los proveedores de sus proveedores. Máxime que a través de la misma se pretende se acrediten hechos acontecidos con anterioridad al desahogo de la prueba de inspección, sin que pudiera apreciarse de manera objetiva las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que los servicios amparados con las facturas que se exhibieron fueron prestados en el periodo solicitado en devolución, ni mucho menos que correspondan a las operaciones amparadas con los comprobantes fiscales observados por la fiscalizadora. En tal sentido, al no acreditarse la existencia de las operaciones consignadas en las facturas, resulta improcedente la devolución del impuesto al valor agregado solicitado en devolución. Asimismo, se analizó el argumento vertido por la actora en el sentido de que, en caso de que este tribunal considere que las operaciones que le dieron origen al impuesto solicitado en devolución son inexistentes, deberá condenar a la autoridad fiscal a devolver dichas cantidades al tratarse de un pago de lo indebido, pues dicho impuesto se causa por los actos o actividades que realizan los contribuyentes, en este caso, las operaciones con sus proveedores. De ahí que si dichas operaciones no existieron, es evidente que no existe el hecho generador de la contribución, impuesto al valor agregado, y en consecuencia los pagos que realizó por ese impuesto. Argumento que se califica de infundado, toda vez que conforme a lo expuesto no se puede advertir que los servicios prestados por los proveedores y proveedores subcontratados contaran con el personal activo e infraestructura para prestar los servicios descritos y por ende las operaciones que se reputaron inexistentes. En la inteligencia de que todos los proveedores que expiden las facturas no podían subcontratar en todo o en parte la ejecución de las obras pactadas en cada contrato. Por tal motivo, el argumento de la actora para pretender se le reconozca un derecho subjetivo a la devolución por pago indebido parte de una premisa falsa, pues pretende sostener que ésta deriva del reconocimiento de la inexistencia de las operaciones que efectuó con los proveedores y por ende no se dieron los supuestos previstos en la norma para el pago del impuesto al valor agregado, cuando en el presente caso el rechazo de la devolución derivó de que el impuesto al valor agregado que se le pagó al proveedor no era acreditable, por una parte porque no se pudo demostrar la efectiva existencia de los servicios prestados por parte de los proveedores y proveedores subcontratados, y por la otra parte, pues los servicios prestados no fueron proporcionados directamente por los proveedores, ello derivado del propio contrato existente entre el actor y sus proveedores. Por ende, no procede la devolución de saldo a favor y mucho menos el pago de lo indebido pretendido. Además de que la solicitud de devolución instada ante la autoridad fiscal fue con base a la pretensión de la existencia de un saldo a favor y no ante un pretendido pago de lo indebido, por lo que este concepto
no formó parte de los motivos y fundamentos que dieron origen a la resolución impugnada. De tal forma, el pago de lo indebido no es el pago efectuado directamente por el contribuyente sujeto obligado, tratándose de la enajenación de bienes, prestación de servicios independientes u otorgamiento en el uso o goce temporal de bienes o servicios, sino el pago de lo indebido se genera por las personas que hubieran pagado el impuesto trasladado a quien lo causó y siempre que no lo hayan acreditado, ello en términos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación y 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Siendo que del ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad fiscal en el expediente en que se actúa, se advierte que el hoy actor, al presentar su declaración definitiva del impuesto al valor agregado por el mes de abril de 2014, periodo solicitado en devolución, sí acreditó el impuesto al valor agregado que le fue trasladado con motivo de la prestación de servicios que recibió de sus proveedores, por lo que, en términos del artículo 22, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, no procede la devolución del pago de lo indebido si la persona que hubiese pagado el impuesto trasladado a quien lo causó lo hayan acreditado. Razones anteriores por las que resulta infundado el argumento del actor. Por último, no se consideran vinculantes para la emisión del presente fallo las sentencias y oficios de auditoría exhibidos por la actora como pruebas supervenientes, donde alega una pretendida eficacia refleja de la cosa juzgada, pues los actos impugnados en las sentencias aportadas son distintos al impugnado en el presente juicio. Los periodos solicitados en devolución difieren al periodo sobre el que se emitió la resolución impugnada y los fundamentos y motivos no son coincidentes entre sí, por lo que no existe interdependencia entre las partes supervenientes aportadas, entre las pruebas, supervenientes aportadas y la resolución impugnada en el presente juicio, siendo inaplicable la figura de la eficacia refleja de la cosa juzgada. El proyecto propone reconocer la validez de la resolución impugnada y no reconocer el derecho subjetivo de la actora respecto de la solicitud de devolución materia del citado juicio. Integrantes del Pleno de la Sala, a su consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. Adelante, magistrado Carapia. Muchas gracias, magistrado presidente. Con relación al asunto que estamos en sesión, en principio considero que estoy de acuerdo con ello y para ello doy una pequeña referencia a los hechos. Con relación al proyecto que nos ocupa, se estima necesario señalar que el criterio que aquí se expone es similar al sostenido en la sentencia de 12 de diciembre de 2019, dictada en los autos del expediente 18/16-20-01-4, radicado en esta Sala Regional del Caribe, promovido por la hoy actora, en contra de la resolución contenida en el oficio número 500-13-01-01-2015-006028, de fecha 30 de octubre de 2015, emitida por el subadministrador local de Auditoría Fiscal 2 de Cancún, en el Servicio de Administración Tributaria, en suplencia por ausencia del administrador local de Auditoría Fiscal de Cancún y del subadministrador local de Auditoría Fiscal 1, mediante el cual resolvió autorizar de manera parcial la solicitud de devolución de saldo a favor del impuesto al valor agregado correspondiente al mes de agosto de 2014, destacándose que la resolución impugnada en el expediente cuya sesión nos ocupa corresponde al periodo de abril 2014 del mismo promovente, por favor, ¿sí? Mi presente situación. Dicho fallo fue emitido en cumplimiento a la ejecutoria de fecha 29 de octubre de 2019, dictada por el primer tribunal colegiado del 27º Circuito, al resolver el amparo directo 592/2018, donde se resolvió reconocer la validez de la resolución anterreferida. Asimismo, se destaca que en los autos del expediente 18/16-20-01-4 se advierte que la hoy actora, hoy también promovente el expediente motivo de la presente sesión, interpuso demanda de amparo directo, el cual quedó radicado con el número de toca 167/2020 ante el primer tribunal colegiado del 27º Circuito, el cual, por ejecutoria dictada el 19 de julio de 2021, resolvió negar el amparo y protección de la justicia de la Unión a la quejosa en contra de la sentencia de 19 de diciembre de 2019. Por tanto, considero que si estamos en un asunto similar, solamente diferente por el periodo por el cual se solicitó la devolución, la hoy actora, la hoy contribuyente, estaremos en una situación similar y por ello yo comparto el criterio del presente fallo. Muchas gracias.
Gracias, magistrado. ¿Desea que se incorpore ese antecedente en el fallo de la similitud? Me parece que sería conveniente, no sé si lo quieren ustedes, si lo consideran también como mayoría, en un momento dado, si lo consideran ustedes, como ustedes le gusten, ¿sí? No tengo inconveniente para ello, más quiero que se quede la sesión presente como un precedente anterior que tenemos. De acuerdo, gracias. Magistrado Olvera. Gracias, buenas tardes. Difiero del en forma mayoritaria. Esencialmente con los argumentos que ya he venido sosteniendo en la sesión pasada. Este asunto, cabe recordar que deriva de un oficio donde se ordena realizar una valoración de manera puntual de algunas pruebas que no se tomaron en consideración en la sesión pública anterior. Nada más para hacer una breve referencia es, en primer orden, porque me parece que en este asunto se hace una mejora de los motivos y fundamentos del acto impugnado en lo relacionado con la subcontratación, es decir, se introducen elementos que no forman parte del acto impugnado que corresponde a este asunto en lo particular. En la cuestión de fondo medular, en la parte que no comparto con la mayoría, es referente a lo que ya he venido sosteniendo en diversos asuntos con relación a la manera de tomar en cuenta las pruebas. Lo que veo del fallo mayoritario es que se valoran de manera aislada, algunas tal vez se agrupan en pares, pero no veo una valoración en conjunto y no se atiende realmente a la cuestión esencial que es la materialidad, ¿no? En este sentido, pues para efecto de no hacer tan extenso este comentario, lo reservo para el voto particular respectivo. Finalmente, me gustaría dejar claro, se cita en el proyecto mayoritario el referente al que el precedente al que hace referencia el magistrado Carapia. Sin embargo, de una lectura rápida que pude advertir de la sesión pública, no contrasta con la parte disidente del suscrito. ¿Por qué? Porque en aquel asunto parece ser que sí se introducen cuestiones del acto impugnado relacionadas con la subcontratación, lo que no es parte del acto impugnado aquí. Entonces, contiene diversos elementos, aquel acto o aquellos actos analizados en aquel asunto con el que nos ocupa en el presente. En segundo lugar, me parece, por lo que pude ver, que el primer tribunal colegiado de circuito no analiza la cuestión de fondo, es decir, no termina por analizar si de manera adminiculada, conjunta y bajo el método indiciario, realmente el cúmulo de el acervo probatorio, que obra en el expediente es suficiente para demostrar el extremo pretendido. Se desestiman por inoperantes, parece que por una falta de técnica de la quejosa, así se lee de la sesión pública. Entonces, no se puede visualizar si realmente se analiza el fondo en cuanto a la valoración completa e integral de las pruebas. No tengo más comentarios que hacer, lo demás lo plasmaré en el voto particular que ayer haré llegar para que se adicione al criterio mayoritario. Es todo, gracias. Gracias. Si ya no tenemos más comentarios, yo no tengo más, entonces le pediría a la secretaria se sirva a tomar votación del proyecto. Con gusto, magistrado presidente, se procede a tomar la votación. Magistrado Alberto Romo García. A favor. Magistrado Manuel Carapia Ortiz. A favor, con la ponencia. Licenciado Rogelio Olvera Márquez. En contra, y me reservo el derecho a realizar el voto particular respectivo. Señor magistrado presidente, le informo que hay mayoría de 2 votos a favor con el sentido del proyecto y 1 en contra, con voto particular que formulará el licenciado Rogelio Olvera Márquez. Muchas gracias. No existen más asuntos listados por la tercera ponencia para esta sesión. Señor magistrado presidente, me permito informarle que el sentido del proyecto aprobado de la tercera ponencia es el siguiente. Expediente 1110-15-20-01-3. Votación aprobado por mayoría de votos. Sentido: se reconoce la validez de la resolución impugnada y no se reconoce el derecho subjetivo de la actora respecto de la solicitud de devolución materia del citado juicio.
En cuenta, señor magistrado presidente, del asunto listado correspondiente a la tercera ponencia. Gracias, secretaria. ¿Existe algún otro asunto pendiente para el día de hoy? No, magistrado. Gracias. ¿El Pleno de la Sala tiene alguna otra cuestión que desee tratar en esta sesión? No, magistrado presidente. Por mi parte tampoco, gracias. Gracias. En esa tesitura voy a levantar la sesión, siendo las 13 horas con 31 minutos del día de su inicio. Proceda, secretaria, a detener la videograbación. Asimismo, se le instruye para que elabore el acta de la presente sesión, la cual será aprobada en sesión privada el día 6 de octubre de 2021, y para que vigile que por conducto de la delegación informática de esta sala, la presente sesión se transmita por el medio electrónico implementado por esta sala, visible en el canal de la plataforma digital YouTube TFJA Caribe. Claro que sí, magistrado presidente. Se le pide de favor al delegado informático que detenga la grabación.